Hola familia, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Natalia. Yo vivo en Dallas y pues tengo el privilegio de compartir el devocional con ustedes en esta mañana. Entonces, este devocional nace de un testimonio mío, de un poquito de mi proceso que he tenido este año. Y, pues el Señor me ha estado tratando por un tiempito y quería compartirlo con ustedes. Para los que no saben, yo me gradué de medicina en septiembre, gracias a Dios. Entonces el siguiente paso en mi carrera es aplicar a la residencia. Entonces este proceso toma un año entero. Entonces he estado en eso, gracias a Dios el Señor me ha respaldado. Y bueno, voy a saber en marzo qué es lo que pasa, a dónde voy y todo eso, pero bueno. El punto es que es un proceso largo y en este proceso pues estaba en busca de un trabajo. Entonces en todo este proceso yo estaba orando, estaba ayunando, estaba también pues pidiendo la oración a mi mamá, a mis papás, a mi esposo, a toda mi familia, a la cadena de oración. Todos han estado muy pendientes y, y para la gloria de Dios el Señor respondió y a lo poco de empezar a buscar trabajos, yo con lo impaciente que era, ella estaba triste porque decía, Dios mío, nada que consigo, pero no había pasado ni un mes. Y el Señor me respondió. Y gracias a Dios me regaló un trabajo. Yo estaba tan contenta porque había sido tanta oración, tanta espera y pues esa promesa contestada, ¿no? Pero al día siguiente me vino una tristeza que yo no entendía de dónde venía. Y yo dije, Señor, pero ¿por qué estoy triste si me respondiste esa promesa, no? Entonces estuve orando un buen rato, tuve cita con mi líder, pues reflexioné bastante y pues hablé más con el Señor. Decía, Señor, háblame porque no entiendo por qué me siento así. Entonces el Señor me respondió y puso en mi corazón que ya había cumplido mi meta. Entonces, porque estaba triste, ¿no? Y era porque estaba poniendo mi valor en los logros, en lo que yo hacía, en lo tangible. Y poco a poco el Señor me mostró por medio del redil, por medio de oración, por medio de mi líder y pues tiempo dedicado a entender y estudiar esto, que tenía una herida muy grande que se llama la insuficiencia. Entonces este devocional lo titulé ¿Cuál es mi propósito? Entonces vamos a estudiar unos pasos para saber cuál es mi propósito. Primero entender que tengo una herida, sea la insuficiencia o sea cualquier otra herida. Vamos también a preguntarle al Señor cuál es mi propósito, el segundo paso. Y el tercer paso va a ser cómo puedo cumplir mi propósito. ¿Ok? Entonces vamos a empezar reconociendo la herida. Entonces, gracias a Dios el Señor me permitió ir al redil este septiembre con un grupo de mujeres muy hermosas, muy lindas y pues con mi mami, ¿no? Entonces fue muy hermoso porque pude aprender y tuve ese privilegio de solo estar entre mujeres ya como una mujer casada, pero sobre todo en este tema o en este título que se iba a estudiar en el redil, que era sobre las heridas, sobre tantas cosas que no nos permiten ser esas mujeres empoderadas. Entonces en el redil, en el encuentro de mujeres, aprendí sobre la insuficiencia y lo quiero compartir con ustedes. Entonces el origen es de la infancia, de la adolescencia. Normalmente puede ser cuando tenemos relaciones donde uno hace de todo, pero aún así uno siente que no es suficiente. Cuando te llenas de exigencia, o te llenan de exigencias, pero no te dan esas afirmaciones. Es decir, te exigen buenas notas, te exigen ser educada, te exigen sonreír, te exigen un poco de cosas,
pero no te dicen, ¿sabes qué? Bien, muy bien porque hiciste esto, o gracias por esforzarte en esto, o felicidades por estas notas o por X o Y. Y no es para culpar, no es para buscar fulanito o quién hizo eso o quién impuso eso tal vez en mí. No es buscar culpables, pero sí es reconocer que tenemos heridas, que tenemos cicatrices en nuestro corazoncito y hay que aprender que hay que enfrentarlos para seguir adelante, hay que identificarlos para, para poder servir ese propósito que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces también otra cosa que comentaron que me impactó muchísimo fue que dijo la líder Saidi, fue que a veces los errores del pasado nos hacen sentir que no tienes derecho a sentirte elegido o elegida. Entonces con eso quiero ir a la Biblia y vamos a ir a Primera de Samuel. En el capítulo 1 voy a leerles solo 2 versículos, del 6 al 8, y este pasaje es sobre Ana. Entonces Ana estaba, no sé si lo conocen, pero para ponerlos en contexto, Ana era estéril y Ana estaba pues con su esposo, tenía su esposo Elcaná, pero Elcaná también tenía a otra esposa, tenía a Penina. Y quiero aclarar que aunque está en la Biblia y aunque en esa época habían un esposo o un señor estaba casado con 2 mujeres, eso era costumbre de la cultura, eso no es bíblico, eso es solo lo que el ambiente y lo que se hacía en ese tiempo, pero aún así no significa que era lo correcto, lo que era bíblico. En la Biblia dice que solo es un hombre y una mujer. Pero bueno, entonces Ana estaba triste porque Penina sí podía tener hijos, había tenido hijos, pero ella no podía. Y Elcaná, ahí lo dice también que amaba mucho a Ana, y le preguntaba, pero no soy suficiente para ti. Entonces voy a leerles esos versículos. Dice, Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Y Elcaná su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces en este pasaje el Señor nos muestra cómo Ana se sentía muy triste, cómo estaba pues deprimida, no comía, lloraba, su corazón estaba muy afligido y no se sentía suficiente. Sobre todo para una mujer es muy duro, y más en esa época, no poder tener hijos, no poder servir ese propósito que era ser madre. Y pues también ahí en el pasaje dice que su marido no le era suficiente. Entonces sentía que ella no era suficiente y que el marido no le era suficiente. Entonces, una de las marcas que podemos ver en Ana, pero que también podemos ver en personas que sienten o que tienen esa herida de la insuficiencia, es el miedo a decepcionar a los demás. Es también compararte todo el tiempo. Muchos dicen, comparo lo peor mío con lo mejor del vecino, ¿no? Y pues eso nunca va a ser justo. También otra marca de la insuficiencia es la dificultad para recibir amor sin condiciones. Es decir, yo no me merezco ese amor, yo no soy suficiente para recibir, para tener ese amor incondicional, que pues principalmente viene del Señor, pero también puede ser como tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos, tus hijas, y
Y pues eso es algo que tenemos que identificar como una marca y para reflexionar y orar con el Señor y decir, Padre, yo tengo esta insuficiencia. Entonces, lo que les quiero decir hoy es que la herida no puede ser lo más importante o no puede ser lo que manda en nuestra vida. Yo, la verdad, me había sentido así muchas veces antes de esta vez cuando conseguí mi trabajo, que yo no entendía por qué. Yo dije, Señor, si tú me das tantas cosas y tú respondes a mis oraciones, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué siento que no, que no era suficiente? Que yo como que no me lo merecía, pero sí, o sea, llegaba a la meta y aún así no era suficiente. Y ya me había pasado en otras áreas de mi vida, bueno, aún así en lo académico, pero también en lo personal, en lo familiar, hasta que esta vez dije, no, yo no voy a seguir, no voy a seguir así, o sea, tengo que ver qué pasa, porque estoy así. El Señor, el Espíritu Santo me puso esa inquietud de verdad buscar y decir, a ver, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo cambie, qué debo hacer, qué es lo que está pasando, ¿no? Y el Señor tan lindo, en todo este proceso y preparándome para ir al redil, me mostró cómo Jesucristo es el único que me puede restaurar, el único que me puede restaurar a mí, igual que a cualquiera de ustedes que se sienta insuficiente o cualquier otra herida, no tiene que ser la insuficiencia. Pero es el Señor, el Espíritu Santo, que va a poner esa inquietud en sus corazones para decir no más. Yo no voy a seguir así, yo tengo que ver, Señor, qué es lo que tú me quieres decir y dejarse tratar y dejarse abrir por el Señor. Entonces, una comparación o un ejemplo que me dio la líder que me pareció muy bonito, que quiero compartirlo con ustedes, es que una herida es como la maleza en un terreno. Entonces, uno identifica que la maleza está ahí. Entonces, uno intenta o deja que el Señor limpie todo eso, de toda esa maleza. Pero lo que muchas veces nos pasa es que, hacemos borrón y cuenta nueva, decimos, Señor, ayúdame, cámbiame, lléname, pero después vuelve a salir maleza, porque no sembramos o no invertimos en cambiar, en sembrar lo bueno, el buen fruto. Entonces, los quiero invitar hoy a primero identificar esa maleza, pero también a tener esa perseverancia y esa fe en el Señor de decir, Padre Santo, siembra tu buen fruto. Yo te doy mi terreno para que seas tú quitando lo malo, escarbando esa maleza y poniendo esa semilla buena y esa semilla que viene de ti. Entonces, eso es importante, ese es un proceso que te permite continuar si tú le permites al Señor que entre en esa parte, en esa puertecita de tu corazón. Entonces, el segundo paso que en este proceso de la herida y del llegar a ver cuál es el propósito que el Señor tiene, es preguntarle. Entonces vamos a preguntarle al Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Y cómo se hace eso? Entonces uno le pregunta al Señor por medio de la oración, por el ayuno, escuchando los temas, escuchando a tu líder, teniendo pastoral, porque el Señor habla. El Señor, si tú estás dispuesto a escuchar, a dejar que al Señor que venga en tu terreno, Él te habla y Él te responde y Él es muy claro si tú se lo pides, porque yo soy así. Yo le digo, Señor, yo soy muy creativa, yo veo algo y digo, eso es. Entonces yo le digo, Señor, dime claramente qué es lo que quieres de mí y cuál es tu propósito conmigo.
Entonces en el redil el Señor me regaló este versículo en Jeremías capítulo 1 versículo 5 que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces en esta búsqueda, en estas preguntas que yo le tenía al Señor, Él me respondió primeramente que yo era elegida, que el Señor me había elegido a mí desde antes que me formase en el vientre de mi madre. Y eso también aplica para todos nosotros. El Señor tiene un propósito desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, antes de que nos imagináramos cualquier cosa. Él ya tenía un propósito para ti y para mí. Y me di cuenta yo personalmente que yo no quería complacer al mundo, yo no quería complacerme a mí misma, sino lo que el Señor me estaba llamando a hacer era complacer al Señor. Eso era lo que me iba a traer esa suficiencia, sentir que yo era útil y era sirviendo al Señor. Eso es lo único que me iba a llenar. Y aunque muchos dirán, bueno, cada quien tiene su don o tiene su propósito, por así decirlo, en la iglesia o en la vida, el Señor nos ha llamado a todos a servir, a todos. No importa que se te haga fácil, se te haga difícil, hay muchas formas de servir. Pero el propósito principal que el Señor tiene para nosotros es servirlo y ser parte de esos planes que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo puedo cumplir mi propósito? ¿Cómo sería el aplicar ese servicio a cada persona? Porque cada quien tiene su personalidad, tiene sus dones, tiene sus talentos, tiene sus recursos. Entonces el Señor, si tú le permites, te va a decir el cómo cumplir ese propósito del servicio. Entonces eso fue lo que yo me pregunté. Y el primer paso es reconocer que sí, que yo vine aquí a servir, que yo me voy a apropiar de esa promesa, de ese propósito, decir, Señor, yo vine aquí y yo, no importa que dude de mí misma, no importa que diga, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dar un tema? ¿Cómo voy a hacer una alabanza? ¿Cómo voy a mover las sillas? ¿Cómo voy a cocinar para una reunión? Cada quien tiene sus talentos, cada quien tiene sus dones, pero el Señor también los desarrolla en nosotros. Entonces, no importa lo que esté en tu cabecita, tú tienes que decir, Señor, yo me apropio de ese propósito que tú me has dado a mí. Y eso fue lo que yo intenté hacer. Y creo que también por eso el Señor me está dando este privilegio de compartirlo con ustedes, porque no es fácil. Yo pienso todo 2, 3, 4, 5 veces y digo, yo no sé si puedo. Aunque lo prepare, aunque tenga un plan, tenga el plan B, el plan C, todo, a mí me cuesta. Pero el Señor, tan lindo en su misericordia, me ha tratado poco a poco y pues yo soy un testimonio vivo de que sí se puede. Yo hace 10 años nunca hubiera hablado en público. Yo no sentía que tenía la lengua, el hablar, el decir. Y pues el Señor me ha puesto acá el día de hoy, esta mañana, y sé que no es por mí, sino es por la misericordia y porque el Señor poco a poco nos va formando y nos pasa por esas pruebas para poder ser ese testimonio o eso tangible para todos los demás o para todos nosotros, porque yo también he actuado basado en los testimonios de otras personas, para ver que sí se puede, que sí es posible, que sí puedo encontrar ese propósito, que sí puedo servir. Entonces, un ejemplo muy lindo fue en Moisés. Fue Moisés, y si vamos a la Biblia, en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 11, dice así: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra,
ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: no importa que tú seas tartamudo, que tú no sepas hablar, que nunca has podido hablar, tú vas a ser quien va a sacar a mi pueblo y va a ser por lo que tú digas. Y eso es lo que el Señor les quiere también decir hoy. No importa lo que los impedimentos, tal vez lo que esté en tu mente, lo que tú piensas de ti mismo, esas heridas, todas esas cosas que tal vez el ambiente, otras personas o tú mismo te dices a ti mismo. El Señor no mira tus limitaciones, sino al contrario, algo muy bonito que nos compartió en el redil de este versículo es que el Señor no lo rechazó, sino al contrario le dijo: ni veas esas limitaciones, no le pares bolas, más bien, perdón por, por el pares bolas, pero el Señor le dijo: no es algo que yo vea que sea como un límite, más bien reflexiona y piensa cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, porque yo voy a exponenciar esos talentos y esas habilidades. Y es lo que les invito a hacer en esta mañana. Hay muchas formas de servir en la casa de Dios y siempre hay algo para hacer. Siempre hay personas que se necesitan venir para Dallas, que se necesita para una alabanza, para un tema, para orar, para las sillas, para la decoración, para todo, para el mic, para todo. Sea desde dar un tema hasta llegar temprano a poner las sillas, o sea, cualquier cosa. El Señor de verdad es tan lindo que poco a poco nos va testeando y nos va poniendo esos retos para cumplir ese propósito del servicio. Y si no sabes, o si no saben cuáles son, o no se te ocurre, o tu mente no te deja ver qué es lo que el Señor quiere para ti, pues vayamos a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, que habla de los dones espirituales, que dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, o en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Aún la misericordia es un don del Señor. Aún el sonreír, el ser esa persona que trae a otros, al evangelizar, algo tan sencillo o tan simple, pero para ti o para ustedes puede ser algo súper difícil para otros. Y no sabías, o no puede que muchos no se dan cuenta de lo que el Señor les ha dado. Entonces les quiero regalar pues este versículo en Romanos para que vean cuál es ese propósito, cuál es ese don, cuál es esa habilidad y ese talento que el Señor les ha dado, que tal vez para ustedes sea fácil o venga más natural, que ni siquiera pensábamos que era un don, porque viene tan natural y pues uno asume, pues todos lo hacen. Pues no. Entonces los animo a que cualquiera que sea su propósito, lo que sea que el Señor los ha llamado a hacer, que lo hagan con gozo, que lo hagan de corazón y que lo hagan para servir al Señor, porque solo eso va a llenar esa insuficiencia, va a llenar cualquier herida que tengan. Es algo que he aplicado en mi vida y que lo quería compartir con ustedes. Entonces, para terminar, vamos a ver la aplicación teoterápica, que son pues 4 puntos. Lo primero es que los invito a reflexionar con el Señor y meditar en cuáles son las heridas de su corazón.
Lo segundo es aceptar la sanidad de parte del Señor y reconocer que Él tiene grandes planes para ustedes desde antes de que fueran engendrados. El tercer punto es preguntarle al Señor cuál es ese propósito, tener esa perseverancia y dedicarse a abrir esa puerta para ese terreno para que el Señor venga y obre y ponga esa semilla, ese fruto bueno. Y lo último, pues los invito a cumplir ese propósito, a animarse a sembrar esa semilla, a no quedarse en las ganas, sino a hacerlo con todo el corazón, con todo el gozo, porque el Señor es tan lindo que en la forma o mientras lo servimos, nuestro corazón sana y Él se encarga de todo lo nuestro, se encarga de nuestras heridas y de nuestras flaquezas y de nuestras limitaciones, y poco a poco se nos va olvidando todo eso y vemos que somos ese tesoro precioso del Señor. Entonces los invito a una corta oración en esta mañana. Amado Padre, gracias Señor por este ratico que nos das, donde nos permite, Señor, aprender de tu amor, aprender de lo que nos llena, que tú, Señor, claramente nos dices que tenemos muchas heridas, Señor, que tenemos que identificarlas, papá, que tú nos invitas a identificarlas para que tú empieces ese proceso de sanidad, que seas tú quitando esa maleza, pero que seamos también nosotros animándonos, Señor, a dejarte entrar en ese terreno para que pongas ese fruto precioso, ese fruto, Señor, que solo puede venir de ti. Amado Padre, gracias, Señor, por revelarnos, Padre Santo, que somos elegidos, que somos especiales, que somos ese especial tesoro que tú nos has llamado, Señor, a servirte de tantas formas, que nos has dado talentos, nos has dado, Señor, dones, nos has dado, Señor, habilidades que a veces ni nos hemos dado cuenta que tenemos. Padre Santo, permítenos, Señor, usarlos para servirte, para alabarte y para glorificarte en nuestras vidas. Gracias, amado Señor, y te entregamos este resto de día para que seas tú con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias familia. Fue muy lindo compartir con ustedes. Que tengan un buen día. Adiós.